Pues estamos en el capítulo 7 del Pacto de Dios. Vamos a dar una lectura a los 3 párrafos, nos vamos a ir familiarizando y vamos a seguir donde nos quedamos la semana pasada. Dice el párrafo 1: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Aquí vimos que en este primer párrafo, los autores de la confesión están haciendo referencia a lo que conocemos como el pacto de obras. Pero vemos algo bien importante, que Dios nos crea del polvo y Él mediante un pacto le permite al hombre la posibilidad de tener una vida eterna, y eso en sí ya es una gracia de Dios para con nosotros, ¿verdad? Por ser creados no merecemos nada por ser creados, pero Dios nos crea y Él nos quiere dar una vida que es eterna, y vimos que Dios se relaciona con nosotros solo por medio de los pactos que establece con el hombre. No hay otra forma, solo por los pactos. Y por medio de un pacto que en este caso hace con Adán, Dios le quiere dar al hombre una vida eterna. Pero de ahí vemos de nuevo la gracia de Dios. Desde ahí vemos la gracia de Dios. Este es conocido como un pacto de obras, como hemos aprendido, porque por las obras del hombre se ganaría la vida eterna. Pero el que sea un pacto de obras no implica que no haya mucha gracia en el pacto. De nuevo, Dios no estaba obligado a darnos nada. Él nos crea para bendecirnos, para bendecir al hombre. En este caso, por medio de un pacto, Él quiere dar la vida eterna. Como lo hemos leído en Génesis 2, 16 al 17. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hace Dios al hombre en plena uso de facultades, en las mejores condiciones, recto, sin pecado, y un hombre responsable, y le da un mandato, una prueba que es buena. Como hemos dicho, ¿verdad? Él no se iba a morir por no comer de este fruto, tenía miles de otros frutos para poder comer. Pero nuevamente, Dios, ¿qué quiere hacer por medio del pacto? Bendecir al hombre, le quiere dar una vida que es eterna, y vemos ahí el amor de Dios por su creación. Les encargué una tarea, ver en Génesis capítulo 1 y 2 cuáles son las primeras palabras de Dios al hombre. ¿Alguien la hizo? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Dios dirigió al hombre, mis hermanos? Angie. Ajá. Justamente estas, si vieron, justamente estas son las primeras palabras. Sí, lo dejo que lo vuelva a revisar. Pero si Dios no se relaciona con el hombre más que por medio de un pacto, entonces las primeras palabras fue justamente el establecimiento de un pacto. Si vemos después de Génesis 2, 16 al 17, después de que Dios hace el pacto con el hombre, después se nos dice que el hombre estaba solo. Cuando hace el pacto está el hombre solo. Aunque en Génesis 1 se habla ya de la mujer y del hombre, en Génesis 2 se nos da un detalle, y este pacto se hace antes de que la mujer fuera creada. Pero sigan ustedes revisando ahí, porque va a ver, son las primeras palabras, un pacto con el hombre, porque Dios se relaciona con el hombre solo por medio de los pactos. Bueno, eso vimos en el primer párrafo. Como sabemos, el hombre cae, el hombre peca, desobedece, y el pecado entra en el mundo. Por eso dice el párrafo 2: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriendo la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. O sea, recordemos, la confesión de fe fue escrita por 100 teólogos a lo largo de varios años, ¿verdad? Y fueron, no sé, más de 1000 sesiones, si recuerdo bien. Es decir,
el Espíritu Santo se movió ahí entre ellos. Fueron muy cuidadosos en toda la redacción. Dice aquí, hablando del pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndole la fe en Él, en Jesucristo, para que puedan ser salvos. Pero después agrega, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Pero este es un pacto de gracia, todo es del Señor, todo es por gracia. Y aquí cuando la manera en que Dios da su Espíritu Santo, la manera en que Él nos capacita para creer en Dios, es por medio del nuevo nacimiento, que sabemos, del nuevo nacimiento que encontramos en Juan 3, en esta plática entre Nicodemo y Jesús, cuando Nicodemo llega de noche, un maestro de las Escrituras, y le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero Jesús va rápido al corazón, va rápido a lo que Nicodemo necesita, y le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pregunta, y yo insisto, creo que es una pregunta honesta de Nicodemo, porque dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Yo pienso que es honesta. Algunos dicen que es como en burla. Yo creo que es honesta. Dice Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces él dice: bueno, entonces, ¿cómo nazco de nuevo? ¿No? Y Jesús le dice que es por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra soberana del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando el Evangelio es predicado. Aquellos que han sido ordenados para vida eterna, en el tiempo que Él tenga decretado para cada uno, el Espíritu Santo nos trae nueva vida, la regeneración. O sea, nos quita el corazón de piedra, pone uno de carne, pone su Espíritu Santo en nosotros, nos regresa la capacidad de amar y de obedecer a Dios. Y nuestra primer bocanada de aire de nueva vida es la fe y el arrepentimiento y todo lo que sigue. Bueno, eso lo hemos visto varias veces, pero es lo que nos habla de aquí, de un pacto de gracia, un pacto de gracia. Y en el párrafo 3 dice: este pacto, hablando del pacto de gracia, se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. ¿Sí? Y esto es Génesis 3:15. Cuando Dios se dirige a Satanás y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Vean, esto el día que el Señor me enseñó con más detalle este pasaje, yo me maravillaba de la sabiduría de Dios. Dios le dice al hombre: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre le comunica eso como profeta a su esposa, a su mujer, se lo comunica. La mujer sabe, pero sabemos, ¿verdad? Está la mujer, llega la serpiente, ¿y qué le dice la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y dice la mujer: no, eso no dijo Dios. Dijo que sí podemos comer de todo, pero menos de uno. Dice: que de ese no comamos ni le toquemos. Es lo que dice. Pero ¿qué dice? Porque si lo hacemos, ciertamente moriremos, es lo que le dijo Dios. Pero ¿qué dice Satanás? Ciertamente no morirás. Y la mujer, pues ve que el árbol es bueno, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría, toma del fruto y come y peca. Pero ahí entra en amistad con Satanás. Amistad, aquí la amistad, una amistad íntima con Satanás, la mujer, cuando le obedece a Satanás. Evidentemente, al entrar en una amistad con Satanás, entra en una enemistad con Dios. Eso es lo que, así estuvimos todos nosotros. Nacimos en enemistad con Dios, todos nosotros. Pero Dios, para salvar a la mujer, ¿qué hace? Génesis 3:15, que lo tiene ahí en la página 2, ¿qué hace? Pone enemistad entre Satanás y la mujer, ¿ve? Revierte esa amistad. La mujer había entrado en amistad con Satanás porque le había creído a Satanás, y a partir de ahí iba a seguir obedeciendo las insinuaciones de Satanás, que es lo que pasa con todos los hombres sin Cristo. Pero ¿qué hace Dios para salvarla? Pone una enemistad entre Satanás y la mujer, y así es como la salva.
Entonces ahora si pone una enemistad de nuevo entre la mujer y Satanás, quiere decir que pone una amistad entre quién, entre la mujer y Dios. ¿Sí me está siguiendo? Y a partir de ahí dice, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, establece aquí Dios una enemistad entre dos descendencias que son espirituales, los hijos de Satanás y los hijos de Dios, descendencias que son espirituales. Lo sabemos por lo que nos dice después primera de Juan con respecto a Caín. Dice, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque era del maligno. Y dice, y porque las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. O sea, entró un odio simplemente porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero porque Abel en fe había dado lo que Dios le había pedido, en buen corazón, y Caín no. Entonces se ensañó contra Abel y lo mató. Pero se nos dice de nuevo, ¿y por qué lo mató? Porque era del maligno. O sea, ¿era quién? Era simiente de Satanás, era un descendiente de Satanás. Entonces aquí establece Dios desde aquí una enemistad entre dos descendencias. Una descendencia espiritual, hijos de Satanás, y una descendencia espiritual, hijos de Dios. Y nosotros fuimos parte de esa descendencia espiritual de Satanás, fuimos hijos de Satanás. Pero el Señor nos trasladó de un reino de tinieblas ¿a dónde? A un reino de luz. Y el momento de que nos traslada, nos separa, ¿qué pone entre nosotros y el mundo? Enemistad. Por eso el mundo nos rechaza, por eso el mundo es contrario a nosotros, por eso no podemos estar de acuerdo con el mundo. Hay una enemistad, pero ¿quién la pone? Dios. Vemos eso. Y se enlaza mucho con lo de Pedro, que hoy lo veremos también. Por eso Pedro nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es lo que se espera. El cristiano viviendo aquí y el cristiano, siendo obediente a la palabra de Dios, ¿qué se espera? Que el mundo le persiga, que el mundo le rechace. Es lo que se espera. Digo, hay cristianos que se comportan como el mundo, yo creo que sí, o muy inmaduros o no han sido enseñados, y quizás ellos no perciban este rechazo porque pues son como ellos, quizás no sé por qué razones, pero el mundo debería darse cuenta que somos cristianos en donde quiera que nos desenvolvamos, y eso va a provocar un rechazo porque Dios lo decretó. Entonces pregúntate, si te desenvuelves en donde te desenvuelvas y te llevas muy muy bien con tus amigos del mundo, hay algo que no está bien ahí, ¿sí o no? Cuando tú les compartes el evangelio, a ellos se incomodan por el hecho de decirles que han pecado y eso, son enemigos de Dios, y ya genera una incomodidad en ellos. Les sigues diciendo y quizás te digan o lleguen a un punto en que ya te dejen de hablar. Entonces, en el medio en el que tú te desenvuelvas, si estás muy cómodo entre muchos que no son cristianos, yo creo que hay algo que no está bien en ti, porque Dios decretó una enemistad, y sobre todo Dios decreta una enemistad entre Satanás y Cristo, pero Dios la decreta. Por eso vemos que por la maldad de los hombres el Señor es crucificado, por la maldad de los hombres. Pero nos dice en Hechos, pero esto es algo que ya estaba en el anticipado consejo de Dios, decretado por Dios. Desde aquí lo vemos. Por la maldad de los hombres Cristo es llevado a la cruz. Pero precisamente la maldad de los hombres llevan a Cristo a la cruz, y en la cruz Cristo vence la maldad de los hombres. Le digo, la sabiduría de Dios es... Desde aquí la vemos y hay tanto que hablar. Pero bueno, dice el párrafo 3. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales. Pasos adicionales, vimos que ahí están todos los pactos, que se va revelando progresivamente ese plan de salvación de Dios para los escogidos. Son el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, el pacto davídico. Esos son los pasos adicionales. El siguiente domingo entraremos a ver esos pasos un poco. Y dice, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento.
O sea, se nos va dando más información sobre quién es el descendiente de la mujer que llegará y le aplastará la cabeza a Satanás. En esos pactos se nos va dando más información. Pero dice, la revelación completa la encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto, Él establece el nuevo pacto con su sangre, pero allá es la revelación completa de un pacto de gracia que se empieza a revelar los primeros destellos en Génesis 3:15. ¿Esto lo vamos entendiendo, hermanos? Por eso Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así estábamos. Desconocíamos por completo los pactos de la promesa. No sabíamos que esos pactos apuntaban a nuestra salvación. Por eso estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es algo que todo cristiano tiene que conocer. Esto es una forma de entender a Dios, el amor de Dios desde Génesis. Lo vemos, el amor por nosotros. Y dice de nuevo, luego mediante pasos adicionales, hablando del pacto de gracia, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento, vean, el pacto de gracia tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Entonces aquí nos habla de un pacto de redención, una transacción federal y eterna entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. O sea, nos habla de algo que fue decretado en la eternidad, algo que Dios planeó en la eternidad. Dios trino, ¿para qué? Para salvar a los escogidos. Es lo que nos habla aquí y de esto veremos hoy. Y nos dice, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios, bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Entendamos esto, ¿verdad? Después de la caída el hombre está imposibilitado. Él no puede hacer nada ya por acercarse a Dios. Solo por la gracia del Señor que viene y nos busca en su gracia y nos salva. Pues bien, entonces empezamos a ver sus notas y nos quedamos al final de la página 4, donde dice: los pactos que Dios nos dejó en su palabra son los siguientes. Un pacto de redención es un pacto hecho antes de la fundación del mundo. Se le llama pacto intratrinitario, un pacto hecho en la eternidad. Y después ya en nuestra historia, en la historia de los hombres, el primer pacto que vemos es un pacto de obras, que de nuevo es el pacto que encontramos con Adán, Génesis 2, 16 y 17. Después vienen los pactos, que son esos pasos adicionales en la revelación de un pacto de gracia, lo que acabamos de ver en la confesión, ¿no? Viene el pacto noético, el pacto abrámico, pacto mosaico y el pacto davídico, hasta su plena revelación en el nuevo pacto. Son los pactos que encontramos en la palabra. Pero vemos ahí que la teología del pacto surge de las Escrituras. O sea, quien estuvo aquí en el camino de Maús, fuimos recorriendo las Escrituras y sacando la verdad de las Escrituras. A mí eso me gusta mucho. O sea, viene de las Escrituras. Y por medio de eso, o sea, de recorrer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, ciertos libros obviamente, vemos que Dios tiene un propósito que está unificado, o sea, un propósito a lo largo de toda la historia de nosotros, pasada, presente, futura. Vemos un solo propósito, un solo plan de redención que está todo unido. Vemos que Dios siempre ha tenido en mente un plan para salvarnos. Entonces la teología pactual se encarga de ver eso, cómo se va desarrollando, cómo se va dando ese cumplimiento en la historia, en nuestra historia, de ese plan redentor de Dios. Entonces vean, mis hermanos, el plan de redención hecho en la eternidad. Y en la historia vemos, lo que estamos viendo ya en la historia no es más que lo que Dios decretó en la eternidad. ¿Sí? O sea, es como si Él hace los planos para construir una casa, y lo que vemos en la historia es cómo la casa se va construyendo.
O sea, Él en la eternidad decreta el plan y en la historia vemos el cómo va desarrollándose todo ese plan. Entonces, pacto de redención en la eternidad, pacto de gracia, cómo ese pacto de redención se va desarrollando, pacto de gracia, por medio de que de varios pactos hasta el cumplimiento, hablando de estos dos. Entonces la teología pactual abarca las escrituras en su totalidad, comenzando con Adán y la creación y terminando con Cristo y la redención. Yo cuando me encontré con la teología y Dios me dio de su gracia para irla entendiendo, es como si la Biblia se hiciera, o se ordenara, no porque estuviera desordenada, pero en nuestra mente. Es como si se ordenara la Biblia y se ve tan congruente todo. Está todo interconectado y todo va hacia un plan. Todo el Antiguo Testamento hacia un gran plan que es la llegada de Cristo. El Nuevo Testamento testificando que nuestro Señor Jesucristo vino y poniendo ese deseo en los creyentes de que Él vuelva otra vez. Pero vemos todo un gran plan de redención en toda la Escritura. Todos los acontecimientos están relacionados. Pues gracias a Dios por eso. Entonces tenemos tres tipos de pactos bíblicos, tipos de pactos. Como tipos, un pacto de redención que se le conoce como un pacto intratrinitario, como un consejo de paz hecho en la eternidad. Como tipos, un pacto de obras, que es el que Dios hace con Adán, y un pacto de gracia, como dice aquí, es la expresión en la historia del pacto de redención. Como tipos, porque el pacto de gracia, repito lo mismo, se va revelando mediante pasos adicionales con todos los demás pactos que encontramos en las Escrituras. Hay una nota con respecto al pacto de gracia. Dice, en la teología del pacto bautista particular, eso somos nosotros. Teología del pacto, porque entendemos la Escritura por medio de ¿qué? De los pactos. Bautista, porque bautizamos creyentes, nos diferencia de los presbiterianos. Particular, porque creemos que Dios escogió a algunos para salvación. De ahí viene la palabra particular. O sea, somos nosotros. En la teología del pacto bautista particular, el pacto de gracia es revelado en Génesis 3:15 y es desarrollado progresivamente con Noé, Abraham, Moisés y David, hasta su establecimiento con Cristo, quien es la cabeza federal de un nuevo pacto. Esto hay que estarlo repitiendo para que lo vayamos entendiendo más. Va a haber un examen al final de estas semanas. Van a poner los pactos en orden y entender todo. No, así se los voy a hacer. Entonces, tres tipos de pactos bíblicos: pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Y en ese orden: redención, eternidad, primer pacto en la historia, el de obras, la caída, y viene un pacto de gracias que se va revelando progresivamente, progresivamente, hasta su establecimiento en el nuevo pacto. ¿Sí? Vamos a ver el pacto de redención. O sea, por este pacto aprendemos que la salvación del pecador, o sea, no es algo improvisado, no es un plan B, sino ese es el plan. Ese es el plan de Dios, que fue hecho desde la eternidad. Es lo que aprendemos. Y una objeción que hacen hacia los que creemos esto es que la palabra como tal, pacto de redención, no aparece en las Escrituras. Pero así tampoco aparece la Trinidad, no aparece en las Escrituras. Y es una doctrina fundamental. Todo aquel que niega un Dios trino, un solo Dios que subsiste en tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que lo niegue no es salvo. No ha entendido. El Espíritu Santo no le ha revelado, no ha entendido, no es salvo. Pero no viene Trinidad, no la encontramos en las Escrituras. Entonces el hecho de que no venga no implica que el concepto que vamos a ver no esté ahí en las Escrituras. Y se le da ese nombre, da un pacto de redención. Entonces lo que vamos a hacer hoy, hermanos, es que partiendo de las Escrituras, juntos, vamos a llegar a una definición del pacto de redención. Juntos. Y vamos a ver algunos textos, entenderlos, sacar conclusiones. Y las mismas Escrituras, Dios que nos ilumine y veamos que efectivamente hubo algo, un acuerdo que ocurrió antes
de la fundación del mundo, en los tiempos eternos. No hay duda por las Escrituras, que es como hemos visto todos los pactos, y vamos a verlo así. Entonces vamos a ver estas evidencias bíblicas. Ahí tienen Juan 6, 38 y 39. El Señor me dio a poner estas, hermanos, pero hay tanta evidencia. Pero creo que esto nos va a hacer ver esta verdad y sobre todo espero que nos llene el corazón de gozo. Dice aquí en Juan 6, 38 y 39, y es el Señor Jesús el que está hablando. Porque he descendido del cielo, dice el Señor Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos a hacer unas preguntas al texto, sencillas, para ir sacando conclusiones. Jesús dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Ahora una pregunta. ¿El Hijo conoció de la voluntad del Padre? Cuando dice no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La conoció hasta que se encarnó o la conoció antes de la encarnación de Cristo? Lo vemos con la Escritura, ¿cierto? Porque vine, dice, para eso vine. Y vine, o sea, vengo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Dios envía al Hijo con un propósito. Con un propósito. Pero vemos que hay un acuerdo de voluntades. O sea, Dios Padre tiene una voluntad y el Hijo está de acuerdo con esa voluntad. Y menciona en el 39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Pero estamos hablando de que el Señor conocía la voluntad, Señor Jesús, antes de la fundación del mundo. Y Él dice, esa es su voluntad, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vemos que Dios le entrega al Hijo un pueblo. ¿Cuándo se lo da? ¿Durante la historia o cuándo se lo dio al Hijo? Tratando de entender un poquito el texto simplemente, ¿verdad? ¿Sí me explico la pregunta? Y claro que hay muchos textos que van a apoyar todo esto, como vamos a cerrar con el último texto, creo. Pero vemos, o sea, el Dios Padre le da un pueblo al Dios Hijo y le dice, es mi voluntad que los salves a ellos. Que de estos que te estoy dando no pierdas, hijo, a nadie, sino que lo resucites en el día postrero, en el día último, en el día final. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Entonces el Hijo descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y este acuerdo de voluntades fue hecho antes de la encarnación de Cristo. O sea, el Hijo sabía de la voluntad del Padre antes de que llegara al mundo y vino para cumplir su voluntad. Y la voluntad del Padre es que de todo lo que le dio al Hijo Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Vemos que lo que Dios Padre le dio al Hijo es un pueblo, pero lo vamos a ver también por las Escrituras, en el siguiente texto. Juan 10, 14 al 18. Este texto lo dejé en la Biblia en la versión de la Biblia de las Américas. Vean, dice el Señor Jesús, quien sigue hablando aquí. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y después nos va a decir qué tipo de conocimiento es el que tiene el buen pastor y sus ovejas. Dice, las mías me conocen, dice el 15, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento es el que tiene aquí el Señor? Porque dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hablando del conocimiento, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea, el conocimiento que hay entre el Padre y el Hijo es un conocimiento íntimo, un conocimiento de amor eterno, de amor intratrinitario. Entonces, ese conocimiento que nos habla del buen pastor a las ovejas, eso también es un conocimiento de amor. Ama a estas ovejas. Por eso dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y por ese conocimiento, por ese amor que el buen pastor tiene por sus ovejas, dice, doy mi vida por las ovejas. Pero empezamos a ver textos donde el Señor Jesús
nos dice claramente por quién viene Él a dar su vida. ¿Por quién viene a dar su vida? Por ese pueblo que el Padre le dio al Hijo. ¿Cuándo? En la eternidad. Él viene a rescatar a eso. Ese fue el mandato que recibió de su Padre. El Hijo no viene a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. La voluntad es que de lo que le dio no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y la manera en que Él no lo va a perder es dando su vida por esas ovejas. Por eso dice, doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refiere ahí a nosotros, a los gentiles, de este redil judío, otras ovejas. A eso también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz. Y gracias a Dios todos escuchamos la voz de Cristo. En ese día en el que te fue predicado el Evangelio, ese día que tú llegaste a salvación, o escuchaste la voz de Cristo. Tengo ahí un video, hermanos, a ver si lo encuentro, se los voy a poner, en el que se ve un rebaño de ovejas y se ve ahí está como en la cerca y personas y les hablan a las ovejas y pues las ovejas no le hacen caso, están ahí pastando. Y viene el pastor hombre de las ovejas y les habla y todas se van corriendo tras el pastor. Lo conocen, le tienen confianza, dice, Él es el pastor. Así nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor y le seguimos cuando el Evangelio nos fue predicado. Nos dio nueva vida y le seguimos. Por eso dice, oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Habla de que judíos y gentiles, todos los salvos, un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me ama. Pero vean, el Padre ama al Hijo porque el Hijo le obedece al Padre en todo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? De lo que le dio no pierda nada, sino que lo resucite. ¿Cómo lo va a hacer? Dando su vida. Esa es la obediencia del Hijo al Padre. Y dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Vemos un acuerdo de voluntades que hubo. El Padre tiene una voluntad y el Hijo está en completo acuerdo con la voluntad del Padre. Y dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Pero vean lo que dice aquí al final. Este mandamiento recibí de mi Padre. A mí esto igual me impacta. ¿Cómo empieza el pacto de obras que vimos allá en Génesis 2? ¿Cómo empieza el pacto de obras? Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Ven? Así empieza Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre. Bueno, antes había otro mandó Jehová Dios. Porque ¿qué dice Jesús? Este mandamiento recibí de mi Padre. Previamente ya había otro mandamiento. ¿Cuál fue? El que Dios Padre le dio a Dios Hijo. Un mandamiento. Dios Padre, Dios Hijo. No pierdas ninguna de estas ovejas. Da tu vida por ellas. Resucítalas en el día postrero. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Entonces vamos a revisar unas cosas que ya he ido explicando. Sabemos en el verso 14 que leímos que lo que el Padre le dio al Hijo son personas que aquí identifica como ovejas. El Hijo dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí está hablando de un conocimiento personal, porque dice que las conoce de la misma manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El Hijo conoce a cada una de sus ovejas. Y agrega en el verso 16, tengo otras ovejas, son de Él, y esas otras ovejas oirán su voz. Ya dije, se refiere a que a nosotros, a los gentiles, los que no somos judíos. Pero vean ustedes, solo las ovejas escucharán la voz del gran pastor. Solo las ovejas. Aquí lo puse en un texto, Juan 10:26. Lo que Jesús le dice a los judíos que no creían en Él. Les dice, pero vosotros no creéis. Y la razón que les da es porque no sois de mis ovejas. Impactante. Juan 10:26. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Esa es la razón. O sea, solo las ovejas escuchan la voz de ¿qué? Del gran pastor. Ahora, el que las ovejas escuchen la voz del pastor implica que aquellos que le escuchamos, le creamos y sigamos a Jesús, sigamos las pisadas de Jesús, sigamos el ejemplo que Él nos dejó, sigamos la obediencia aquí a los mandamientos del Padre. El Hijo, como verdadero hombre, obedeció en todo al Padre. Entonces las ovejas que seguimos los pasos de Jesús, obedecemos los mandamientos del Padre.
Se ve ahí que somos ovejas y lo obedecemos porque amamos al Padre. Siempre recordemos eso, lo digo, pero siempre es necesario decirlo. Sí. Dijo Jesús, si me amas, guardarás mis mandamientos. Porque amamos a Dios es que le obedecemos. Y ahí se ve, y solo a Él, solo al gran pastor, a nadie más. No obedecemos a nadie más, solo al gran pastor. Y la voz del gran pastor está aquí en las Escrituras. Solo obedecemos las Escrituras, nada más. Me preguntaban en la semana acerca de la masonería, que me mencionan tantas cosas, entremezclan con verdades bíblicas y me decían, oye, ¿eso es una religión correcta? Alguien me preguntaba. No es una religión correcta. La masonería, si bien entiendo, hay ciertos rituales que hay que comprometerse para ser parte de ella, una serie de cosas, y entrelazan verdades bíblicas, porque Satanás se viste como ángel de luz. No, solo la verdad aquí, o sea, la verdad pura de la palabra, la que escuchamos nosotros, nada más la Escritura. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y vean, en Juan 10:29, si alguien no tiene las notas, vaya viendo los textos. En Juan 10:29, vemos que el Padre, le dio al Hijo personas que aquí identifica como ovejas, porque dice Juan 10:29, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, mi Padre que me las dio. ¿A qué se está refiriendo? A las ovejas. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fue la voluntad del Padre, ¿verdad? Dale al Hijo personas que aquí estamos viendo que llama ovejas. Como leímos en el decreto, el número de estas ovejas o de estos escogidos es un número determinado por Dios. Él ya lo conoce. Ahí estábamos nosotros, hermanos. Solo estamos en la salvación porque estábamos en el decreto de Dios. Esa verdad a mí me estruja y me sigue estrujando. ¿Qué fuera de mí si yo no hubiera estado en el decreto? Pues ¿qué me esperaría? Solamente que la condenación eterna, nada más. No podía yo hacer nada. Y Él dice, doy mi vida. Ahí en el verso 15, Jesús dice, yo doy mi vida ¿por quién da su vida? Por las ovejas. Vean, su vida la da solo por las ovejas. ¿Ven? Solo por ellas. Evidentemente, yo diría, el 95% del conocimiento evangélico de nuestro contexto, que ellos ven esto como algo incluso herético, injusto. Ellos dicen, no, Cristo vino a morir por todos, ¿cierto? Entonces dices, eso es lo justo, que todos tengan la oportunidad. Bueno, esa es la mente humana, pero todo tiene que ver con Dios y su redención, y en que su gracia nos incluya a nosotros. Ese es el punto. Yo cuando platico con estas personas, bien, en un ánimo de entrar en un diálogo y ver la verdad, yo les digo, si Cristo murió por todos, yo les pregunto a ellos, ¿Cristo murió por Caín? O sea, Cristo murió miles de años después de Caín, ¿verdad? Yo les pregunto, si Cristo murió por todos, entonces Cristo murió por Caín. Aunque sabe la respuesta, no la dice. ¿Qué nos dice Primera de Juan? ¿Caín era de quién? Del maligno. Entonces Jesús vino y murió por Caín. Bueno, la respuesta es, ¿dónde está Caín hoy? ¿Dónde está Caín en la condenación? Entonces, si Cristo murió por Caín, ¿por qué Caín está en la condenación? Entonces falló Cristo. ¿O qué pasa con su sacrificio? ¿No fue suficiente para algunos? ¿O cómo es? ¿Sí me explico? Pues la respuesta es que Cristo no murió por Caín. Él no vino a salvar a Caín. ¿Sí, hermanos? Aquí, preguntas aquí. Cristo murió por Herodes,
Cristo murió por Judas. Si sí murió por ellos, ¿por qué están en la condenación? O sea, ¿Cristo falló de nuevo? No, es que Cristo no murió por ellos. No eran sus ovejas. Por los que Él murió, ¿qué le dijo el Padre? ¿O cuál es la voluntad del Padre? De lo que te doy, no pierdas a ninguno, sino que lo resucites en el día postrero. Entonces ellos estaban en los que, me refiero, los perdidos que encontramos en las Escrituras, estaban dentro de los que el Padre les dio al Hijo y el Hijo los perdió, o nunca estuvieron en el decreto eterno de Dios para salvación. No sé, hermanos, ¿sí lo ven? Todos los que me dicen los guardé, excepto el hijo de perdición, no sé. Amén. Judas. O sea, Cristo vino a morir por Judas. Si dices que sí, entonces Judas está en el cielo. Si dices que no, pues Judas está en el infierno. Condenado. Bueno, hago esto, oye, y otras cosas, vamos a textos, pero no, aunque el texto lo dice, ellos creen en lo que quieren creer. Que sea la verdad de Dios la que nos hable. Entonces es la voluntad del Padre que el Hijo dé su vida por las ovejas que le dio. Y el Hijo da su vida por las ovejas por su propia voluntad. Cristo vivirá por sus ovejas y morirá por sus ovejas. De modo que Cristo es un representante, una cabeza federal de esas ovejas que el Padre le dio. Vemos. O sea, es que del otro tipo de enseñanza se violan muchas verdades de las Escrituras. Cristo es cabeza federal. ¿Entendemos ya eso? ¿Qué es cabeza federal? Alguien que representa a todo un grupo de personas. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace Cristo es como si lo hubieran hecho a las personas que representa. Es una cabeza federal. Como un presidente, que lo he dicho, entra en una guerra y ¿qué pasa? Todos los que son de ese país entran en guerra. Lo quieran o no lo quieran, están en guerra. ¿Cierto? Están en guerra. Rusia está en guerra con, ¿verdad? Israel, bueno, ya hay un acuerdo y demás, pero estuvo en guerra con Irán, ¿verdad? Es decir, y todos los habitantes dicen, bueno, son los presidentes, todos están en guerra, porque son representados por un presidente, una cabeza federal. Adán representó a toda la humanidad, a todos, y todos caímos en Adán. Pero Cristo vino a representar a quién, al pueblo que el Señor le dio. Entonces todo lo que hizo Cristo se toma en cuenta de los que Él representa. Su obediencia, su muerte, su resurrección, su gloria, todo. Él me representó en todo. Su obediencia es mi obediencia, su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección, su gloria es mi gloria, porque me representó. ¿Lo ven, hermanos? O sea, entonces por eso dice, Cristo vivirá por sus ovejas y morirá por sus ovejas, solo por ellas, porque Él es un representante de la cabeza federal de un nuevo pacto. Y algo más que vemos aquí en este texto, Juan 14, 18. Al final del verso 18 dice, ¿qué dice al final del verso 18? Este mandamiento. Recuerda, vemos un mandato, pacto de obras, Dios mandó al hombre, pero antes hubo otro mandamiento, de Dios Padre a quién, a Dios Hijo. Muy diferente. El mandato para el hombre fue obedece y vivirás. El mandato para el Hijo es muere y vivirán. Es diferente. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque es el decreto de Dios, que Él diera su vida por las ovejas. Es el Cordero que Dios tenía preparado para que salvar al mundo. Antes de venir al mundo, el Hijo recibió un mandamiento. Esto habla de una obligación solemne. O sea, no fue una sugerencia, ¿sí? No fue como que el Padre le revela al Hijo su plan y considéralo, hijo. Fue un mandamiento. O sea, el Padre lo impone sobre el Hijo, un mandamiento, pero el Hijo lo acepta con gozo, voluntariamente, por amor al Padre. ¿Cuál es el mandamiento? Que dé su vida por aquellos que el Padre le dio en la eternidad. Lo estamos viendo, por ellos. Ese fue el mandato. Vean ustedes, tratan de imaginarse el diálogo. Estos son tuyos, no pierdas a ninguno.
Porque estos que te estoy dando son pecadores, pero no pierdes a ninguno. La única forma de salvarlos, ¿cómo es? Que el Hijo dando su vida por ellos, por ellos. Otro texto, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, dice, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, aquí el autor de Hebreos habla de la sangre del pacto eterno. ¿De cuál pacto eterno está hablando aquí? Del pacto de redención. Sí, estamos, hermanos, al final de la página 6. O sea, aquellos que dicen, es que no está la palabra. Bueno, aquí yo encuentro aquí algo muy, muy claro. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, porque Él dio su vida por las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Cuando las epístolas se escribían a su audiencia original, entendían, ¿sí? O sea, ellos entendían, sabían de qué se está hablando aquí. Y muchas partes de Hebreos, mis hermanos, se los digo, si no conocemos la teología del pacto, muchas partes de Hebreos o las entendemos mal o no las entendemos. Gracias a Dios, cuando conocemos la historia bíblica, se nos abren muchas, ¿me entienden, verdad? Se nos abre el entendimiento a muchas porciones de las Escrituras. Y en Hebreos, o sea, es gracias a Dios, es glorioso como tantas verdades se te van abriendo que simplemente no puedes entender si desconoces esto. O sea, ellos lo entendían, la audiencia original, y espero que por la gracia del Señor nosotros lo estemos entendiendo, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuándo fue hecho este pacto? Si es eterno. En la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes del tiempo de los siglos. ¿Sí, mis hermanos? Otro texto, Tito 1 al 2. Vean. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Con lo que hemos visto, ¿cuándo los escogió Dios? En la eternidad. ¿Sí, hermano? ¿Sí lo ve? Algunos tratan de armonizar esto diciendo que Dios vio, como es omnisciente, Él ve el futuro, pero como un futuro que camina sin el control de Dios, así lo entienden. Y vio que en el futuro, como se los he dicho, ¿verdad? Vio que en el futuro decidió Toño aceptar a Cristo. Entonces, como Toño decidió aceptar a Cristo, entonces Dios lo escogió. Bueno, yo digo, y todo eso está bien. Bueno, no está bien, ¿verdad? Pero digo, y todo eso, ¿dónde está en los textos de las Escrituras? No está en ningún lado. Lo que encontramos es lo que estamos viendo ahorita. Y eso es consistente con muchos otros textos. Entonces, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, dice, Dios prometió la vida eterna de los escogidos desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Dios prometió la vida eterna a los escogidos desde antes del principio de los siglos. Eso nos dice que los escogidos fueron escogidos antes del principio de los siglos. Pero en la eternidad no existían los escogidos. En la mente de Dios, pero no existíamos. Entonces, ¿a quién le prometió Dios
¿Para quién fue esta promesa? Para el Hijo de Dios. ¿Ven? Es un pacto, hay juramentos, promesas, mandamientos, obligaciones y toda una serie de cosas. Todas están, o sea, hubo un pacto de redención. Aquí vemos que hay una promesa que Dios Padre le hace a Dios Hijo en la eternidad. Y Dios Padre le promete al Hijo, ¿verdad?, que este grupo tendrán que vida eterna por la obra del Hijo. Entonces nos habla aquí de los escogidos de Dios. Vimos en el texto 2 o el 1, es que como moví aquí, en el texto 2 vimos que las ovejas y solo las ovejas escucharán la voz de su pastor. Eso implica escuchar, creer y seguir a Jesús. En las Escrituras las ovejas son llamadas de varias maneras. El pueblo de Dios, ¿cómo son llamadas? El templo de Dios. Aquí son llamadas los escogidos de Dios, las piedras vivas de Dios. Y dice, prometió desde los tiempos eternos. Como mencioné, en un pacto existen promesas. Aquí hay una esperanza de vida eterna prometida desde los tiempos eternos. Esta esperanza de vida eterna es para los escogidos, pero no es hecha entre Dios y los escogidos, porque no existíamos. Esta promesa fue hecha entre Dios y Cristo. Entre Dios y Cristo. Es que miren, en la eternidad ya estaban hablando de nosotros. Y no existíamos. Ya éramos salvos desde la eternidad. ¿Sí lo ves, hermano? Ya éramos salvos desde la eternidad. Wow. Otro texto, el 5. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús siempre tiene que ser en Cristo. ¿Por qué? Porque para el mente del Señor nosotros éramos salvos, pero porque el Hijo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad ya todo había sucedido, pero sucede en la historia, bueno, con nosotros, pero sucede lo que fue decretado cuando, en la eternidad. ¿Me explico? Por eso Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo. Solo en Cristo Jesús fue la promesa de vida, porque ¿a quién le fue prometida la salvación de los escogidos? Al Hijo. ¿Sí lo está viendo? Y dice, de nosotros, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Llamamiento santo. Cuando el Evangelio se predica hay un llamamiento que es general a todos, pero hay un llamamiento santo, un llamamiento particular. ¿Para quiénes? Para los escogidos. Dios, usando el Evangelio, el Espíritu Santo, obviamente, trae nueva vida al escogido en el tiempo en el que Él lo decretó. Ese es un llamamiento santo, que se le conoce como un llamamiento también eficaz o particular. Hay un llamamiento general que entra por los oídos naturales, y hay un llamamiento particular que llega aquí al corazón y da nueva vida. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, ¿ves? No conforme a nuestras obras, no conforme a tu decisión, sino según el propósito suyo. Y la gracia, y este es otro pasaje que doy muchas gracias a Dios por esto. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué es la gracia? Agréguele más, un regalo se queda corto. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merezco. Es diferente, un regalo que no merezco. Pero si la gracia me fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vean ustedes, muchos dicen, es que Dios vio que tú ibas a escoger a Dios. Algunos dicen, mal. No, lo que Dios vio es que yo iba a estar muerto en delitos y pecados. ¿Sí lo ves? Eso sí lo vio el Señor.
que yo iba a ser parte del mundo, parte de los que niegan a Jesús, parte de los que soy desobediente a Dios. Eso sí vio el Señor. Que en maldad mi madre me iba a concebir. Eso sí vio Dios. Por eso la gracia me fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero en Cristo Jesús. Siempre es en Cristo Jesús. Porque Él vino a morir por mí, ya velo. Yo te pregunto, a cada uno, ¿la gracia te fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Es una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Con todo algunos dicen, no sé, en serio, porque lo he platicado. Lo que sé es que Cristo me salvó. Sí, claro, pero vamos a entender esto. Yo te pregunto, ¿la gracia te fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo. Es la palabra del Señor. Y esta verdad que nos provoca a nosotros. Que nos maravillemos más de su gracia. Amén. Entonces, si eres un hijo de Dios, sabes que por gracia has sido salvado. Eso lo sabemos, por gracia. Pero ahora sabes que esa gracia te fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La gracia es un regalo que se nos da cuando no lo merecemos. Cuando merecemos todo lo contrario. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si la gracia me fue dada en la eternidad, el pacto de redención no es como una respuesta al pecado. Pecaron, hago el pacto de redención. No. Si no fue hecho antes de que el hombre cayera, ¿qué? En pecado. Perdón. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús, porque solo por sacrificios que podemos llegar a salvación. Y esto ya estaba pactado desde la eternidad. 1 Pedro 1, 18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y vamos a cerrar con este gran texto, que es Efesios 1, del 3 al 6. Entre más entiendas esta verdad, más vas a decir, como el apóstol Pablo, lo que dice aquí. Entre más entendamos estas verdades eternas, la gracia eterna, la redención eterna, el perdón eterno, entre más lo entendamos, más vamos a decir como el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo vas a decir con un mayor conocimiento, con una mayor convicción, con mayor agradecimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lo espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y menciona sigue leyendo todo el texto y empieza a mencionar todas las bendiciones, pero aquí hay algunas que competen a lo que estamos estudiando. Según nos escogió en Cristo. Pero ya la iglesia aquí, o sea, Pablo como parte de la iglesia, de los que ya somos salvos, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, con un propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un propósito, que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El 5, en amor, pero en amor eterno, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y de nuevo, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vio tu decisión, porque vio que eras bueno. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad, porque así le plació. No, simplemente me salvó porque Dios así le plació salvarme. Y gracias por tanta gracia. ¿Y qué hacemos al entender bien esto? ¿Qué va a brotar de nuestros labios? Lo que dice aquí: alabanza de la gloria de su gracia.
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, en verdad, solo entendiendo estas verdades es que vamos a alabar la gloria de la gracia de Dios. Otros entendimientos le robamos la gloria a Dios, le roban la gloria a Dios, otros entendimientos. Un entendimiento correcto nos va a llevar a alabar la gloria de la gracia de Dios. Entonces, resumiendo lo que hemos visto, Dios, y como hemos aprendido también en otros párrafos, sin ninguna relación con el pecado, lo ordenó todo desde la eternidad. Sabía que la humanidad caería en pecado, en muerte espiritual. Eso es lo que sabía. Pero según el puro afecto de su voluntad, le plació escoger a algunos desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Estos escogidos son un regalo del Padre al Hijo, siendo la voluntad del Padre que el Hijo diera su vida para la redención, para el rescate, para la salvación de ellos. Y el Hijo, en un pacto eterno gozoso con el Padre, acuerda entregar su vida, porque el Hijo ya estaba destinado para esto desde antes de la fundación del mundo. Y el conocimiento de todo esto resulta en que los escogidos le demos la mayor gloria posible a nuestro Dios Trino. Todo para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia que nos fue dada desde los tiempos eternos. Amén. Y ya estamos cerrando. Si unimos estas evidencias bíblicas, ¿qué es lo que tenemos? Vemos una promesa de salvación que fue dada desde tiempos eternos. Es una promesa para salvar escogidos, pero es una promesa dada por Dios Padre a Dios Hijo. En ese pacto eterno, Cristo será el Redentor. Cristo será el que dé su vida por este pueblo. Y Él lo acepta voluntariamente, por amor al Padre y por amor a su iglesia. Entonces Cristo va a redimir a un pueblo específico que el Padre le dio. Lo va a representar delante de Dios. Va a vivir por ellos y va a morir por ellos y va a resucitar por ellos, a fin de ganar la gracia y la vida eterna para ellos. Y la vida eterna de ellos, de estos escogidos, resultará en la mayor gloria posible para nuestro Dios. Es decir, entre más entendamos esto, más le daremos la gloria a nuestro Dios. Entonces, una definición de pacto de redención que nos da Berkhoff dice: el pacto de redención puede definirse como el convenio entre el Padre que da al Hijo como cabeza y redentor de los elegidos, y el Hijo que acepta voluntariamente el lugar que corresponde a aquellos a quienes el Padre dio al Hijo. El lugar que corresponde, una obediencia perfecta y una muerte de cruz. Otra definición es la siguiente: es el acuerdo, hablando del pacto de redención, es el acuerdo hecho en la eternidad por los miembros de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con el propósito de glorificarse en la salvación de los pecadores elegidos. Mi hermano, para cerrar, como puse aquí, solo espero que te puedas ver, verdaderamente te puedas ver por las Escrituras, por el Espíritu Santo que te ilumina, que te puedas ver en esa corte celestial, allá en la eternidad, donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo decretan desde la eternidad un pacto de redención y te incluyeron a ti desde la eternidad para llevarte desde la muerte en delitos y pecados hasta la gloria eterna, por la obra del Hijo, por el decreto del Padre y por el Espíritu Santo, que es el que nos dio nueva vida. Amén. Profundiza en esto, mi hermano. Sigue profundizando en estas verdades. No te quedes con dudas. Si tienes dudas, está bien, pero no te quedes con esas dudas. Que sea la palabra del Señor la que te saque de eso. Porque créeme, entre más entendamos esto conforme a la verdad de Dios, más le daremos la gloria a nuestro Dios Trino, por su glorioso y eterno plan de redención, en el cual por la gracia que nos fue dada desde la eternidad, fuimos ahí incluidos. Y solo por eso es que hoy estamos aquí alabando a nuestro Redentor. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo de bendición que nos das. Gracias porque, siendo criaturas finitas, nos permites, por medio de tu Espíritu Santo, el conocimiento que nos das, la iluminación de tu verdad, asomarnos a la eternidad, asomarnos y ver un poco de toda la gloria que ocurrió
desde tiempos eternos, Padre. Gracias porque podemos vernos por tu gracia, de nuevo, en ese eterno plan de redención. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Gracias porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son por gracia. Y esa gracia nos fue dada en tiempos eternos. Gracias porque, de nuevo, nos haces ver un poco de todas las palabras de eternidad que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir meditando en esto. Si hay dudas, ayúdanos a seguir profundizando en esto. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Síguenos iluminando, síguenos dando de tu gracia para comprender estas verdades tan majestuosas, tan gloriosas, tan profundas. Gracias, Señor, por esa gran obra de redención. Por nuestro bendito Señor Jesucristo, que murió por nosotros, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén.